Hola, bienvenidos al cuarto video de derivadas del curso de cálculo de la Universidad de los Andes. Hoy, en este video hablaremos de derivación logarítmica y quiero partir con este ejemplo. Supongamos que queremos derivar la expresión 3x menos 5 elevado a 14 por x cuadrado más 3x más 1 elevado a 16. Una idea que se puede venir a la cabeza es ocupar el teorema del binomio que aprendimos en el curso de álgebra y escribir una gran expresión polinómica de grado 32 más 14 y derivarla. Probablemente es una idea mala, pero es una idea. Pero fíjense que ¿qué pasará si aplicamos logaritmo natural a ambos lados y luego derivamos? Entonces tenemos f de x igual a 3x menos 5 elevado a 14 por x cuadrado más 3x más 1 elevado a 16. Y si aplicamos el logaritmo natural a ambos lados, tendremos que el logaritmo natural de f va a ser igual al logaritmo natural de la multiplicación que tenemos a mano derecha. Ocupando las propiedades del logaritmo natural, podemos reescribir esta expresión como 14 veces el logaritmo natural de 3x menos 5 más 16 veces el logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 1. El único detalle es que para esto tenemos que cuidar muy bien que efectivamente las expresiones que aparecen en los argumentos del logaritmo sean positivas, porque sabemos que el logaritmo no recibe argumentos negativos. Luego, una vez que estamos aquí, podemos derivar y al lado izquierdo obtendremos 1 partido por f, es decir, f' partido por f, y al lado derecho obtendremos 14 sobre 3x menos 5 más 16 veces 1 partido por x cuadrado más 3x más 1 por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena, 2x más 3. Y luego, tomando f hacia el otro lado, obtendremos la derivada de f'. Una expresión mucho más agradable que la que hubiéramos obtenido de efectivamente usar el teorema del binomio y escribir esto como un polinomio súper largo. También podríamos haber hecho derivada de la multiplicación, y es un proceso mucho más sencillo, pero la idea es partir con un ejemplo fácil de observar y que entendamos esta idea de la derivación logarítmica. Usando la derivación logarítmica, demuestre, esto es un ejercicio, que la derivada de 3x cuadrado, exponencial de 3x por coseno a la cuarta de 5x por seno a la 7 de 4x por x cuadrado más 3x menos 7 es la expresión que aparece aquí abajo. Ahora veamos la derivada de las funciones inversas. Consideremos una función y igual f de x invertible y estamos interesados en conocer la derivada de la función inversa en un punto de coordenadas x0 y 0, donde obviamente y0 es f evaluado en x0. Si escribimos f a la menos 1 de f de x, obviamente obtendremos x, porque f y f a la menos 1 son funciones inversas. Y derivando a ambos lados y usando la regla de la cadena, tendremos que la derivada de f a la menos 1 evaluada en f de x por f' va a ser igual a 1. Por lo tanto, la derivada de f a la menos 1 evaluada en f de x va a ser igual a 1 partido por f' de x. Si evaluamos esto en el punto x0 y 0, obtendremos que la derivada de f a la menos 1 de x en el punto y0 es igual a 1 partido por f' en x0. Y con esto tenemos una expresión muy sencilla para determinar la derivada de la función inversa. Y no necesitamos efectivamente invertir, que muchas veces sabemos que la función va a ser invertible en un punto, pero encontrar expresamente la función f a la menos 1 es complicado. Por lo tanto, este procedimiento nos da un mecanismo sencillo de poder obtener, por ejemplo, la recta tangente en el punto. Veamos ahora, por ejemplo, cómo calcular la derivada de la función y igual al coseno de x. Esta función es la función inversa de la función coseno. Por lo tanto, lo podemos atacar como un problema de derivada de la función inversa, es decir, la derivada de f a la menos 1 evaluada en y0 es igual a 1 partido por f' evaluada en x0, donde y0 y x0 son puntos que están conectados por la función f. Entonces la derivada del arco coseno de x será igual a 1 partido por seno de y, donde y es arco coseno de x. Por lo tanto tenemos 1 partido por el seno del arco coseno de x. La pregunta ahora es, ¿cuánto vale el seno del arco coseno de x? Consideremos el siguiente triángulo rectángulo. Notemos que esta idea o esta técnica es general cuando lidiamos con funciones trigonométricas inversas, ¿vale? Vamos a asignar a uno de los ángulos, que no sea el recto, la función o el valor arco coseno de x. Por lo tanto, el coseno
de esta función, o perdón, el coseno de este ángulo, será adyacente partido por hipotenusa. Y si asignamos al valor 1 a la hipotenusa, entonces x será el valor del lado adyacente. Y por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, tendremos que el lado opuesto será la raíz de 1 menos x cuadrado. Recordemos que poner el valor 1 a la hipotenusa no altera el problema, pues si ponemos otro valor, simplemente el triángulo queda amplificado por ese valor y sería lo mismo, porque al final se simplifican los valores. Luego, el seno del arco coseno de x será opuesto partido por hipotenusa, es decir, la raíz de 1 menos x cuadrado dividido por 1. Por lo tanto, conocemos ahora el seno del arco coseno de x y lo podemos reemplazar en la derivada del arco coseno de x y obtenemos que la derivada es menos 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Como ejercicio, demuestren que la derivada del arco seno de x es 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado y la derivada del arco tangente de x es 1 partido por 1 más x cuadrado. La idea y la técnica es exactamente la misma. Usar la derivada de la función inversa y luego usar la idea del triángulo asignando un valor útil en el ángulo que está en uno de los extremos que no sea el recto. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video del curso de cálculo. Que tengan buen día.